me quedé sin chamba. Y entonces me invitaron a dar clases de guitarra y de música en general en una escuela. Y como había que ganar pues para vivir, ahí te voy de profe de música a esa escuela. Y cuando salí finalmente, con niños colgados de mi espalda, ayudándome con la guitarra, preguntándome cosas, con las sonrisas de las maestras que estaban ahí, viendo cómo había yo sido muy bien aceptado. Me salí de la escuela, me senté en la banqueta, puse la guitarra a un ladito y dije, esto es lo mío, la música y los niños. Piratas tienen patas de palo de escoba, comen carne de lagarto con leche de loba. Cuando van a alta mar a buscar tesoros, los piratas se emborrachan junto con sus loros. Yo crecí rodeado de música. En mi casa, cuando yo era chiquito, el radio estaba prendido todo el día. Y crecí acompañado de la música de Agustín Lara, de José Alfredo Jiménez, de tantos grandes creadores de música popular, con las voces de gente como Jorge Negrete, Pedro Infante, Toña la Negra, Pedro Vargas y muchos otros, los tríos maravillosos de esa época, los Panchos, los Reyes, los Haces, etc. En mi casa la Sonora Santanera y la Sonora Matancera jugaban al ping-pong todo el tiempo. Y entonces yo me la pasaba feliz de la vida oyendo todo eso durante el día. Pero en la tarde, cuando ya mi mamá y mi papá regresaban del trabajo y cenábamos y platicábamos, entonces era música clásica, porque era lo que les gustaba a ellos. Y entonces, junto con toda esa música popular deliciosa, fui también entendiendo a Bach, a Mozart, a Beethoven, a Chopin y a todos los grandes de la música culta. Entonces la música me acompañaba todo el tiempo. Mi mamá fue violinista de joven y llegó a tocar a buen nivel. Después de la guerra, los traumas por las vivencias, por las experiencias que tuvo, no le dejaban ya tocar. Se ponía a tocar y se ponía a llorar. No podía. Y mi padre era un melómano absoluto. Todo el día estaba escuchando música, hasta en su oficina, pero en la casa más, con sus libros, porque él era filósofo de profesión, escribiendo y demás, siempre oyendo en aquel entonces una estación que se llamaba XCLA, Buena Música en México. Nunca se me va a olvidar porque además la anunciaba un señor con un vocerrón así, que quisiera yo tener. Entonces, ahí fui creciendo con esto. Quiero ser capitán del barco pirata. Si me nombran enseguida, álcenme una pata. Si me nombran enseguida, mi hermano y yo les doy su... nos dedicamos al arte y yo creo que nada es casualidad, todo tiene una razón de ser, una razón profunda. Pienso yo que tiene mucho que ver nuestra historia familiar, nuestros padres. Nuestros dos padres que ya fallecieron hace muchos años, ambos son refugiados de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y digamos que nosotros somos primera generación, hijos de la guerra, tanto Pepe como yo. Voy a bañarte y secarte, después perfumarte antes de acostarte. Cuando cumplí 5 años por ahí, llegó a vivir a mi casa un sastre, un joven aprendiz de sastrería con toda su familia. Eran amistades que mi mamá quería mucho porque la habían recibido cuando llegó sin nada de la guerra y ella les estuvo ayudando unos años porque andaban en mala situación económica. Y Rigoberto, este aprendiz de sastre, tenía su mesa de trabajo y ahí hacía sus cosas, pero cuando se cansaba,
bajaba una guitarra de la pared, como esas que tengo ahí, y se ponía a tocar. Tocaba pues las canciones de moda, rancheritas como La Cama de Piedra y muchas de esas. Y yo empecé a pedirle la guitarra y me empezó a enseñar un poquito. Y mi mamá se dio cuenta de la facilidad que tenía y me consiguió un maestro de guitarra, pero de música popular, el maestro Chema Mendoza, que me formó como guitarrista, me dio una técnica extraordinaria para esos años. De soñar, tengo muchas ganas de vivir bajo del agua. Ya después vino la adolescencia y vino el rock and roll. Y me metí a un grupo de rock a los 13 años, los Rocket Boys nos llamábamos. Y llegamos a salir en la tele, que acababa en esos años de despegar. Y tocamos en el Canal 2, en Televicentro, en un programa que se llamaba El Yate del Prado con el Panzón Panseco, que era un cómico muy reconocido en esa época, un señor gordito que bailaba precioso y que tenía el mérito de que escribía los guiones de todos sus programas él mismo. Gran comediante y donde vi trabajar a gente muy, muy, muy talentosa de esa época. Salimos 2 veces en el Yate del Prado y yo me sentía soñado. Entonces yo estoy convencida de que el arte nos salva. Yo estoy convencida de que hemos encontrado un camino de amor y de creación a través del arte, mi hermano y yo. Terminé la prepa y junto con la mayoría de mis cuates, como no sabía yo qué quería estudiar, pues me metí a estudiar economía en la UNAM, a la Escuela Nacional de Economía, de la que tengo muy buenos recuerdos. Y terminé la carrera y estaba yo ya tocando en algunos lugares en la famosa zona rosa de esa época. En las noches salía yo de la escuela y me iba a echar mis 2 turnos con la guitarra y a sacar mis 200, 300 pesitos por turno que nos daban en aquel entonces, que no se imaginan cómo lucía esa lana, no como la de ahora. Qué fiesta tan chipocluda, se me hace agüita la boca. La orquesta suda que suda, enchilada toca y toca. Qué fiesta tan chipocluda, se me hace agüita la boca. La orquesta suda que suda, enchilada toca y toca. Y entonces empecé a hacer canciones para dar la clase de música, porque aunque yo tuve una influencia muy grande de don Francisco Gabilondo Soler, Cricri, influencia que hasta la fecha tengo, porque una de las cosas que más me gusta es cultivar muchos géneros para que las niñas y los niños escuchen un danzón, un rock, un blues, un son jarocho, etcétera, etcétera. Todos los géneros de la música clásica y de la música popular mezclados con toda la modernidad y la tecnología de hoy, la riqueza es enorme. Y no se puede uno encuadrar en un solo género si queremos también tener una cierta influencia en crear en los niños y en las niñas un gusto musical más o menos amplio. Y les voy a contar rápidamente cómo nació la primera canción que hice para niños hace 45 años. Porque estaba yo en un salón de clases, un espacio muy grandote en una escuela pública donde la directora había logrado extender el horario y dar clases especiales de música, de danza, de pintura, de ajedrez, de idiomas, de muchas actividades que hacían los niños de esa escuela. Entre las olas, con que el mar la saludó. Yo creo que el trabajo que Pepe ha realizado es muy, muy, muy valioso. Primero, porque es para las infancias. Y eso siento que actualmente y en México hay una falta de responsabilidad de todo el sector cultural hacia las infancias.
son las nuevas generaciones las que ahorita están creciendo y que no están teniendo una cartelera cultural de calidad. Y estaba yo dándole clase a esos niños en un salón de clase y había una chiquitina, un grupo de primer año, que participaba mucho y le gustaba mucho la música, pero ese día estaba especialmente sensible y cuando terminamos una canción, cuando volteamos a verla estaba llorando, pero llorando, un mar de lágrimas, mi querida Cintia. Y entonces la fuimos a abrazar y le preguntamos que qué le pasaba y nos dijo, yo no lloro de tristeza, lloro de gusto, de alegría, porque cuando estábamos cantando me imaginé que me iba yo por una puertita que está atrás de ese piano y llegaba al campo y había un río y había un árbol y había flores y había animalitos y había un montón de cosas y me senté debajo del árbol a pensar que era el cumpleaños de mi primo y no tenía regalo para él. Y apareció una conejita que me dijo, no llores, te regalo uno de mis conejitos para que se lo regales a tu primo de cumpleaños. Y me puse muy contenta, pero en ese momento se acabó la canción y se acabó mi sueño que tuve ahí y por eso lloré, pero estoy muy contenta. Yo le dije, oye Cintia, si ya sabes escribir un poquito. Sí, me dijo. Escríbeme ese cuento que te inventaste, que soñaste, y yo te hago una canción. Y así fue como ella me hizo una canción, me hizo un cuento precioso que se convirtió en Teja la Coneja, mi primer canción para niños, ya con toda la estructura de una canción completita. Así fue como comenzamos a trabajar como compositor ya para niños. Yo soy Teja, la coneja, y a todas partes voy, donde haya niños, niñas, con quienes compartir un poco de alegría y hacer la nueva vida para que todos puedan. Pepe es maestro de mi hijo en la escuela, cosa que supongo que lo sitúa en un lugar de, ¿no? Sus compañeros lo reconocen mucho, ¿no? Como el nieto de Pepe. Y yo seguí componiendo mis cositas, mis cosotas, y un día que fui a visitar a mi hermano Alfredo Moreleón, mi hermano del alma, que vivía en Dinamarca porque se había casado allá, me dijo, aquí en el sótano tengo un pequeño estudio de grabación, ¿por qué no hacemos un disco para niños? Con todas las canciones que has hecho. Y me pareció una idea maravillosa y me pasé esas vacaciones metido en el sótano de la casa de mi amigo, toque y compone y arregle y invente, y salió mi primer disco que se llama Cuentos y Sueños de Teja la Coneja. Y ese disco, cuando llegué a México de regreso y que aquí lo terminé de perfeccionar, se convirtió en mi primer espectáculo porque monté con músicos en vivo esas 10 canciones que tiene ese disco y hice un espectáculo que se llamó igual que el disco, Cuentos y Sueños de Teja la Coneja. Ese espectáculo se estrenó en el forito del Museo Rufino Tamayo y estuvo ahí, híjole, como 2 años. Lechugas, ajo y cole, Naranjas y aguacates, y un árbol de tortilla. Y fue creciendo el proyecto y seguí componiendo y más, y luego siguieron ya muchos discos, como El Arco Iris de Crayón, como Don Memorio Platicón, como Cantando y Jugando Te Lo Voy Contando, como mi disco de Vuelta a la Escuela, un montón, tengo 11. Entonces, somos, y cuando me preguntan cuál es el que más te gusta, me quedo mudo. Imagínense que a su mamá o a su papá le preguntan ¿a cuál de tus hijos quieres más? Se quedan mudos. ¿Por qué? Porque yo quiero a cada uno de mis obras, de mis canciones y de mis discos exactamente con el mismo amor con el que las hice en el momento en que las grabé o las compuse o las puse ante el público en un espectáculo, en un concierto. En la costa
45 años de andar en esta batalla. He hecho programas de radio, ¿Qué onda, Pepe? Y otros. He hecho programas de televisión, aunque sean poquitos, después de aquella aventura de rock and rollero. Pero estuve trabajando en lo que fue Imevisión, antes de que se convirtiera en TV Azteca. En Imevisión estuve trabajando en un programa muy bonito que se llamaba Para Bajitos. Y ahí daba yo mis canciones, cantábamos y alternaba yo con otros compañeros, creadores de música infantil. Veracruzano, donde se juntan el río y el mar, venían remando con sus dos manos, una jarocha y sus dos hermanos. Y la nobleza que hay dentro de un artista, la generosidad, que hace arte por convicción, por amor a la vida y en su caso a los niños, es muy grande. Creo que él nunca ha buscado la fama, las luminarias, el estrellato, sino lo verdadero en el arte y que tiene que ver con la creación y que tiene que ver con un lenguaje que en esta sociedad es difícil de comprender. Camarón, caramelo, caramelo, camarón, dámelo, quítamelo, quítamelo, dámelo. Camarón, caramelo, caramelo, camarón, dámelo, quítamelo, quítamelo, dámelo. Yo lo he visto trabajar en su casa con niños y tiene una sensibilidad muy peculiar en cómo leerles a los niños lo que necesitan en su momento, cómo ofrecerles música de calidad, cómo digerirla. La verdad es que eso es como algo que yo rescato muchísimo de estar cerca de él, que me ha dado como mucha pauta de escuchar distinto a los niños. Como compositor yo tengo dos vertientes muy claras. Una es la música y la otra es la letra, que a veces nacen juntas. Te imaginas una canción y empiezas a tararearla y empiezas a cantar ya algunos pedacitos de la letra porque ya sabes de qué se va a tratar. Y entonces llego corriendo aquí a mi estudio y grabo un cachito o escribo otro cachito y me sigo y tengo un montón de cachitos guardados por todos lados porque no todas las canciones las termino, sino que se quedan por ahí para después porque viene la otra vertiente, que es la influencia de mi público, que son las niñas y los niños. Yo llego a dar clases a las escuelas y de repente llega un niño y me dice, ay Pepe, fíjate que los niños no quieren jugar conmigo, por ejemplo. Y entonces me acuerdo de que estaba yo haciendo una canción que hablaba de un animalito que nadie quería jugar con él, un topo. Y entonces regreso para acá, para la casa, después de trabajar, y me pongo a escribir un poco lo que me dijo ese niño y a pulir la letra que tengo y a buscarle giros melódicos y rítmicos y armónicos y acabo haciendo una canción que se llama El Topo Totopo. El topo totopo le dijo a la ardilla, te invito a jugar a la resbaladilla. La ardilla le dijo, topo no puedo, la resbaladilla me da mucho miedo. Topo, topo. Y así muchas de mis canciones, yo diría que de cada 10, 8 canciones han nacido o se han inspirado en sucesos que me comunican los niños, sueños que tuvieron, regaños que les dieron, castigos que les pusieron, juegos en el patio, maestras enojonas, maestras cariñosas, enamoramientos que se dan entre ellos y muchas historias que los niños afortunadamente me tienen la confianza de contarme o de comunicarme o de compartirme. Y todo eso se vuelve, en mi cabecita, música. Por ahí en las redes estoy
con todo mi trabajo dedicado a las niñas y a los niños, a las mamás y a los papás. ¿Qué es lo que sucede con mi música cuando los niños, las niñas, las mamás, los papás, las abuelitas, los abuelitos, el perro y el gato las escuchan? Pues que en general les gustan y que en general les divierten o los hacen pensar. Y entonces cuando convoco, por ejemplo ahora al concierto de mis 45 años de trayectoria que di aquí en el Foro Teopanzolco, pues va mucha gente, fueron más de 400 personas a escucharme. Y eso a mí me llena de orgullo y de alegría, pero no es solo que fueron a escucharme. Cantaron todas las canciones conmigo, completitas o en cachitos, o me contestaban todos los coros que yo le proponía. Entonces, las mamás, los papás, les encanta mi mensaje porque es un mensaje sano. Es humor, es amor, a veces es nostalgia, a veces es tristeza. Tiene todas las emociones y todos los valores con los que yo cuento para vivir. Entonces, todo está volcado ahí en una sola canción, en 2, en 10. Y entonces lo que ocurre es que las mamás y los papás pues aceptan que yo entre a sus casas con mi música. Me conocen en todo México porque no hay un estado de la República donde yo no haya ido a cantar al menos 1 o 2 veces. Y también he estado afuera, he tocado en América Latina, en Puerto Rico, en Costa Rica, en Colombia, en Argentina, en varios lugares de América del Sur. Y también he estado en Europa. Fui a un festival representando a México en Francia y también he tocado en Dinamarca, en España y he estado viajando muchísimo. Además de sí tener un trabajo escénico muy fuerte, Pepe también se ha desarrollado en la educación. Ha sido maestro de muchísimas generaciones. Yo tengo amigos que son más grandes que yo, que me han contado que ellos de niño escuchaban a Pepe Frank. Y eso para mí ha sido como muy bonito, ¿no? Así de mis mejores amigos, así de, ¿en serio? Con Pepe Frank yo lo escuchaba cuando era niño, ¿no? Y el trabajo que hacen las escuelas siento que es sumamente importante. Me he convertido también en un artista local. ¿Por qué? Porque llevo viviendo en Cuernavaca 38 años ya. Y entonces pues ya soy guayabito, ya soy de aquí. Y entonces tantos años de dar clases en una escuela, de dar un concierto en un foro, de hacer un programa de radio, de presentarme en una entrevista en televisión, de andar en la calle y que la gente me dice, ¿qué onda, Pepe? Y me saluda. Me hace sentir tan feliz y tan orgulloso que no me quiero ir de aquí nunca. De Cuernavaca me van a sacar con las patitas por delante. Y creo que para eso falta muchos, por lo menos otros 45 años. Junto con mi pareja pasamos días a veces aquí en casa de mi papá, de mi mamá, y es muy bonito ver a mi hijo crecer de esta misma forma, compartiendo con sus abuelos, compartiendo juegos, ¿no? Canciones, imaginación. A él le encanta la música, yo creo que es el fan número 1 de Pepe y está aprendiendo muchísimo, su creatividad es en sí gigante y es enriquecida y alimentada y por su abuelo, por su papá también, por su abuela, creo que toda la familia. Así es que yo les prometo que voy a seguir, toque y toque, cante y cante, viaje y viaje, compone y compone, y pasándola muy bien con todos ustedes, niños y niñas, mamás y papás que nos están viendo. Por lo pronto les dejo un abrazo enorme y todo mi cariño.